¿Cómo medir lo invisible? En psicología, un test es una herramienta capaz de salvar vidas. Como estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, asumimos un reto de alto impacto para la cátedra de psicometría: analizar un inventario diseñado para detectar el riesgo suicida, desde el screening rápido hasta el diagnóstico. Hoy les mostraremos si este instrumento realmente cumple su promesa. Bienvenidos a nuestro análisis psicométrico del inventario de riesgo suicida para adolescentes. El inventario de riesgo suicida para adolescentes es una herramienta psicométrica desarrollada por Axia Galarza, Claudio Castañeiras y Mercedes Fernández Liporaz, publicada en el 2023 por la editorial Paidós en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tiene como propósito la evaluación del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 22 años, que cuenten con al menos 8 años de escolarización, mediante un proceso que integra la detección temprana y la precisión diagnóstica. Su ámbito de aplicación abarca contextos desde la psicología clínica, educacional, jurídica y comunitaria. El riesgo suicida es un constructo latente. El instrumento utiliza sus reactivos como indicadores para inferir la ubicación del adolescente o joven dentro del continuo de riesgo. Se crearon dos fases complementarias: el IRSA Screening y el IRSA Diagnóstico. Se incluye el inventario y la hoja de puntuación de cada escala y cuentan con cuadros de conversión simple, permitiendo transformar los puntajes brutos a puntuaciones típicas normalizadas derivadas T. El IRSA se clasifica como una prueba normativa, ya que parte del objetivo de evaluar el malestar y el riesgo suicida esperable en un adolescente o joven, y se logra cuando el profesional lo compara con el grupo normativo para determinar el rango del riesgo suicida. El IRSA se sustenta teóricamente en el paradigma de la ideación a la acción, ya que el deseo de morir y la ejecución del acto son fenómenos distintos con predictores específicos, justificando así su división en dos fases técnica y clínicamente independientes que capturan la naturaleza de cada proceso. El contenido se fundamenta en la teoría interpersonal de Joyner, que proporciona constructos para evaluar el riesgo. La escala de screening es una fase de detección inicial cuyo objetivo es identificar rápidamente casos en posible riesgo mediante la medición de ideaciones y factores asociados. Por otro lado, la escala de diagnóstico es una fase de evaluación complementaria que profundiza en los casos detectados para estimar con precisión la potencialidad e intencionalidad del acto. Esta etapa se centra en la transición hacia la acción mediante la evaluación de la capacidad adquirida, explicando cómo la habituación al dolor físico y la pérdida de miedo a la muerte facilitan el pasaje al acto. Se define el riesgo suicida como la propensión de una persona en un momento dado a desarrollar ideaciones suicidas y o cometer un intento de suicidio. El ejercicio de la especificación del constructo y su operacionalización fue propiamente narrativo. Se podría considerar incorporar una tabla de especificación que resumiera la información, ya que es un recurso visual que permite la comprensión rápida del instrumento. Como se observa, en la versión screening, la prueba consta de 30 ítems agrupados en 6 dimensiones: ideaciones suicidas, baja autoestima, falta de apoyo social, baja regulación emocional, dificultades para la resolución de problemas y perspectiva negativa del futuro, donde sus puntuaciones van entre 30 como mínimo y 150 como máximo. Para su versión diagnóstica, la prueba consta de 18 ítems distribuidos en 3 dimensiones: planeación, intento previo, autolesiones no suicidas y comportamientos de alerta, integrando además una puntuación de severidad global. Aunque esta hace referencia como una dimensión, este supone una globalización de la escala para determinar la magnitud del riesgo total, con puntuaciones de 18 como mínimo y 90 como máximo. Los reactivos del IRSA representan de forma adecuada la muestra de conducta. Se realizó un amplio proceso de construcción aportando validez de contenido. Para capturar el riesgo suicida como un gradiente de riesgo, los autores optaron por ítems multipunto de escala Likert de 5 puntos, que permite un autoinforme, basado en un diseño mixto, racional, empírico y clínico que integra revisiones de protocolos internacionales y entrevistas profundas con expertos en suicidología. Esa revisión permitió gestionar un banco preliminar de ítems sometidos al juicio de expertos bajo el criterio del coeficiente de Aiken, exigiendo un valor mínimo de 0.80 para evaluar su relevancia, pertinencia y claridad, antes de avanzar a una fase piloto para depurar las ambigüedades lingüísticas. Además, se empleó la técnica del valor D para confirmar la capacidad discriminativa entre grupos de riesgo y no riesgo, complementada con correlaciones ítem total. Se conservaron aquellos con valores pertinentes, garantizando la homogeneidad y pertenencia de cada elemento a la prueba global. Esto resultó en un instrumento compuesto por ítems cortos, claros y estadísticamente válidos que permiten identificar si se requiere o no atención clínica inmediata. En relación a la estandarización del IRSA, este presenta procedimientos claros y estructurados de aplicación, corrección e interpretación, diferenciando específicamente la versión de screening y su versión diagnóstica, cuya duración de ambos es de aproximadamente 10 minutos. El manual define la población objetivo, las condiciones de aplicación, las instrucciones para la modalidad tanto autoadministrada como heteroadministrada y el rol que debe asumir el profesional para que así los evaluados sean sometidos a condiciones similares, acompañado de una entrevista semiestructurada para complementar el análisis de la escala diagnóstica.
Además, explica cómo se corrige, obtienen los puntajes y proporciona ejemplos visuales de las hojas de puntuación y respuesta. Todo esto busca la uniformidad y también minimizar lo más posible los errores que podrían afectar la consistencia de las puntuaciones. El IRSA cuenta con estudios de confiabilidad para ambas escalas, identificando la repetibilidad y estabilidad de las puntuaciones. En su versión screening se reportan coeficientes de alfa ordinal para el estudio de consistencia interna, que van entre 0.56 y 0.83, siendo lo esperado debido a su naturaleza y a la cantidad de ítems. Para profundizar este estudio se recomienda presentar el coeficiente de cada dimensión. Se infiere por las características teóricas que las dimensiones asociadas a procesos internos son los de mayor variabilidad. También se reporta un estudio de test-retest con valores entre 0.71 y 0.88, indicando estabilidad adecuada. Adicionalmente, agregar el intervalo de tiempo entre una aplicación y otra sería relevante tomando en cuenta lo sensible que es a factores contextuales y emocionales. En la versión diagnóstica, la consistencia interna se evaluó con el coeficiente omega, con valores elevados en todas las dimensiones, reflejando alta homogeneidad entre ítems, es decir, que los reactivos de una misma dimensión captan aspectos similares del riesgo suicida. El estudio test-retest se realizó con un intervalo de 30 días y se evidenció estabilidad temporal adecuada a través del coeficiente Rode-Spearman. Adicionalmente, podría incorporarse el cálculo del error estándar de medición y de las diferencias para el rango de la puntuación real. La escala cuenta con robustas evidencias de validez. Su contenido, evaluado mediante la B de Aiken en la escala Screening, aseguró que los ítems sean cultural y clínicamente adecuados. A nivel estructural, los análisis factoriales confirmatorios validaron un modelo de 6 factores con índices de ajuste excelentes. Esto es crítico porque confirma empíricamente que el riesgo es una configuración multidimensional que integra la desregulación emocional y la falta de apoyo social. Su aporte más valioso es la validez retrospectiva. Los autores, mediante un modelo de regresión logística binaria, demostraron que la dimensión de ideación y suicidas clasifica correctamente al 89% de adolescentes que ya han tenido intentos previos o ideación grave. Esto es crucial porque valida el instrumento como un detector del historial de riesgo suicida. En la escala diagnóstica se evidencia un modelo de segundo orden, en donde las dimensiones convergen a un factor de severidad global que explica el 69% de la varianza. Este dato justifica el puntaje total para tomar decisiones de urgencia. Además, su validez se reforzó al demostrar que a mayor puntaje en esta escala, menor es la presencia de razones para vivir, confirmando que captura eficazmente la erosión del deseo vital y la inminencia del acto. En cuanto a la interpretación de las puntuaciones, el IRSA emplea un baremo basado en puntuaciones T-normalizadas y están diferenciados por género autopercibido y por grupos etarios. Este tipo de puntuación transformada es fundamental, ya que permite ubicar el desempeño del evaluado dentro de una curva normal, facilitando la identificación de desviaciones significativas mediante puntos de corte establecidos. En la actualidad no se registran adaptaciones del IRSA en Venezuela, por lo que aplicar las normas argentinas conlleva un riesgo de sesgo diagnóstico debido a las diferencias en los niveles de estrés psicosocial. Por ello, se recomienda emplear el instrumento bajo un criterio cualitativo o de investigación hasta que se cuente con estudios locales de validez ecológica. El desarrollo del IRSA asegura la calidad científica del instrumento mediante estándares técnicos e internacionales. Por otro lado, su aplicación se rige por protocolos esenciales, como ser un recurso auxiliar y no de diagnóstico por sí solo, la obtención del consentimiento de representantes y el manejo responsable del secreto profesional que prioriza la protección de vida ante riesgos inminentes. Si se convergen estos criterios, se establecerá un marco profesional basado en evidencia que resguarda la integridad del evaluado. Teniendo en cuenta todo el análisis hasta el momento, se podría decir que el IRSA cumple con los requisitos para ser considerado una prueba psicológica según Anastasi y Urbina. Se construyó como una medida objetiva. Utiliza una escala Likert con reglas de puntuación fija, eliminando la subjetividad del evaluador, y al ser estandarizada permite a cualquier profesional aplicar, calificar e interpretarlo bajo los mismos criterios. También cuenta con la representatividad de la muestra de conducta. No evalúa al azar. Cuenta con una selección experta de reactivos logrando transformar el riesgo de suicidio en dimensiones medibles basadas en evidencia teórica sólida. Diversos profesionales confirman que el IRSA aporta un rigor científico transversal a nuestra práctica psicológica. En el área clínica nos permite establecer una línea base técnica para medir la efectividad terapéutica del paciente. Desde la psicología social, identifica riesgos colectivos y fortalece las redes de apoyo comunitario. En el ámbito industrial, diferencia el bajo rendimiento de una crisis real, evidenciando la necesidad de validarlo en adultos. Asimismo, en el sector educativo facilita la detección temprana de vulnerabilidad y en asesoramiento agiliza la toma de decisiones durante la intervención. Además de sus aplicaciones prácticas, el manual enriquece el quehacer profesional con un capítulo de profundización clínica.
Este apartado contextualiza la conducta suicida en adolescentes y detalla pautas de diagnóstico, formulación de casos e intervenciones psicoterapéuticas. De este modo, el IRSA trasciende la simple medición, integrando el constructo en un marco clínico que orienta eficazmente la acción especializada. Se agradece por sus valiosos aportes y la orientación técnica sobre la utilidad del IRSA en sus respectivos ámbitos a Ganesha Oramas, licenciada en Psicología Mención Clínica, a Wendy Pacheco Carusi, licenciada en Psicología Mención Industrial, a Juan Camaripano, tesista de la Mención Psicología Social, a Andrea Ferrara, licenciada en Psicología con experiencia en el ámbito escolar, y a Verónica Bravo, magíster en Psicología Clínica y de la Salud.